Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. El Instituto de Estadísticas argentino acaba de anunciar que el índice de precios al consumidor interanual del mes de febrero fue de 276,2%. Esto significa que la inflación mensual perdió fuerza, es decir, su incremento fue del 13,2%, casi la mitad de la tasa mensual registrada en enero. Pese a esta buena noticia, los niveles de pobreza continúan siendo muy altos. De acuerdo con datos del Observatorio Social de la Universidad Católica, más de la mitad de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. En este mercado de Buenos Aires, la vendedora Sandra Bolucci observa una tendencia que la preocupa. Los precios están al alza y las ganancias a la baja. Y cada vez más personas dependen de lo que acaba en la basura. Nosotros atrás tenemos unos contenedores que es donde se desecha la basura y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. El gobierno planea combatir la inflación de 3 cifras con medidas de austeridad económica, como los recortes en el gasto público y las subvenciones. Estas políticas afectan especialmente a quienes apenas ya pueden gastar, pues los precios empezaron a dispararse hace tiempo. Es muy brutal la incidencia del costo de la comida. Es muy brutal. O sea, todo vale mucha plata. La comida y la fruta, la verdura, la carne, los lácteos. Entonces, bueno, el mercado central, venir a este tipo de mercados, nos da la posibilidad de cuidar un poco más el bolsillo. Según las últimas estadísticas, la pobreza se acerca al 60%. Cada vez más personas necesitan apretarse el cinturón, con lo que va en aumento no solo el enfado general, sino también la presión sobre los planes de ajuste del nuevo gobierno de Javier Milei. Y repasamos otras noticias económicas en formato breve. En Alemania, el abaratamiento de la energía empujó a la inflación a su nivel más bajo desde junio de 2021. Los precios al consumidor aumentaron solo un 2,5% en febrero en comparación con el mismo mes del año pasado. Cifras que son un alivio para la población, sobre todo en la cesta de la compra. Restablecido el suministro eléctrico en la planta de Tesla ubicada cerca de Berlín tras el sabotaje ocurrido hace unos días cuando unos activistas prendieron fuego a una torre de alta tensión. Los trabajos de reparación se completaron mucho antes de lo previsto. Tesla había estimado en cientos de millones de euros las pérdidas por verse obligado a paralizar la producción. Y a propósito de huelgas, estas paralizan Alemania. Desplazarse de A a B es un problema, ya sea en tren o en avión. Esta semana se encadenan varias protestas, la de los maquinistas de trenes y la del personal de cabina de Lufthansa. Los reclamos van desde una mejora salarial para compensar la inflación hasta una reducción de la jornada laboral. A partir de este jueves, otros aeropuertos alemanes se suman a la ola de huelgas. ¿Y qué tanto apoyo encuentra entre la población alemana en estas huelgas? Escuchemos. A veces hace falta suerte. Es el caso de estos pasajeros en la estación central de Berlín que lograron tomar el último tren de los pocos que están circulando en la capital alemana. Es la 6ª huelga consecutiva de maquinistas en 5 meses. Una prueba de paciencia para muchos pasajeros y cada vez más disminuye el apoyo a las demandas del sindicato GDL como una semana laboral de 35 horas. Piensas en los maquinistas, en el personal de las aerolíneas, en todos los que ganan buenos sueldos. Y luego están los de abajo, los que van a tener que mendigar su jubilación. Estas huelgas me parecen exageradas. Afecta a toda la economía, a las entregas, a las empresas que necesitan los materiales. Las pérdidas económicas son considerables. Los expertos las cifran en al menos unos 100 millones de euros al día. Por ejemplo, por la falta de materias primas y piezas de recambio, o de productos que no llegan al consumidor. Y esas pérdidas podrían ser mayores, puesto que el sindicato de maquinistas ha dejado de anunciar sus huelgas con 2 días de antelación como antes.
Pero no solo el sector ferroviario está paralizado. Tras las huelgas de pilotos y personal de seguridad, el personal en cabina de la principal aerolínea alemana Lufthansa también ha convocado paros. Después de que la empresa anunciara el tercer mejor resultado de su historia y de las ayudas durante la pandemia del coronavirus y con una inflación récord, los empleados también quieren su parte. La última oferta que pusieron sobre la mesa era insuficiente. Necesitamos un aumento salarial real en cabina y con la última oferta también saldríamos perdiendo. Eso no podemos aceptarlo. Ya sea por aire o sobre vías, parece que Alemania va a seguir afrontando más huelgas en el futuro. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que la Aerolínea Estatal Mexicana de Aviación comprará 20 aviones antes de que termine su mandato, pero no reveló más detalles. La aerolínea, administrada por el Ejército, reinició operaciones en diciembre pasado con 3 aviones Boeing propiedad de las Fuerzas Armadas y 2 Embraer, alquilados a una compañía regional. La línea aérea rescatada de la quiebra por López Obrador transporta actualmente al 1,5% del tráfico nacional, según las autoridades de aviación civil. Aún así, el anuncio ha generado interés en la industria aérea y en los sectores económico y financiero del país. Y tenemos el gusto de hablar sobre este tema con Enrique Perella, editor de aviación del magazine Business Traveler. Gracias, señor Perella, por estar aquí con nosotros. Siempre un placer. Una expansión de 20 aeronaves puede sonar ambiciosa para una aerolínea que apenas comienza. ¿Cómo valora usted la estrategia de flota que está siguiendo Mexicana en esta nueva fase? Sí, sobre todo ambiciosa, tomando en cuenta de que el mandato presidencial culmina en septiembre de este año. Cuando una aerolínea compra una cantidad de 10 aviones, normalmente esos 10 aviones se entregan al cabo de 1 o 2 años. Entonces sí, es bastante ambicioso pensar de que Mexicana puede obtener 10 aviones, 20 aviones en tan corto plazo. En efecto, se rumora de que Mexicana puede estar analizando comprar 20 aviones Boeing 737, sin embargo, esto se ha desestimado dada la escasez de dichos aviones. Entonces, hay noticias que apuntan que Mexicana, le hace el gobierno mexicano, esté negociando con Brasil para la compra de 10 Embraer 190 E2, que son los de nueva generación, y con ellos puedan traer esa flota de aviones para el año 2025. Y si miramos, señor Perella, las aerolíneas estatales latinoamericanas no siempre han tenido lo que llamaríamos historias de éxito. ¿Era necesaria esta compañía aérea para el mercado aéreo mexicano actual? Honestamente no lo era necesario. Necesario era abrir ese aeropuerto en Ciudad de México, que no solamente iba a potenciar la aviación mexicana, sino también le iba a dar mucho campo a Ciudad de México desde el punto de vista de carga y de tráfico de pasajeros. Ya tenemos Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús e inclusive Magni Charters cubriendo un 99% del mercado mexicano. Y Ciudad de México ya se encuentra saturado. Operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles no es el punto a partir, y obviamente, a mi parecer, la creación y la vuelta a acción de Mexicana al mercado ha sido algo netamente político y no necesariamente estratégico. Y una última pregunta. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la aerolínea en manos del Ejército, de las Fuerzas Aéreas. ¿Qué tan común es esta forma de organización y qué implicaciones tiene, por ejemplo, para la operación de Mexicana de Aviación? Como en Latinoamérica hemos visto anteriormente, inclusive en Venezuela, Venezuela negoció con Brasil en su momento la compra de Embraer, aviones Embraer para la aerolínea estatal Conviasa. Podemos ver que se están repitiendo uno que otro paso en México, y la aerolínea estatal Conviasa también es manejada por militares venezolanos, y su futuro y su trayectoria en los últimos 20 años no ha sido la más exitosa. Podemos pensar que si Mexicana no se pone en manos de expertos de aviación con experiencia internacional, pues el futuro es incierto. Y como mencioné anteriormente, el hecho de que el gobierno actual finaliza el 30 de septiembre de este año, no se sabe qué va a decidir el gobierno siguiente, de qué va a suceder con Mexicana de Aviación. Muchas gracias, Enrique Perella, editor de aviación de Business Traveler Magazine, por estos análisis, y hasta muy pronto. Un placer.
Y seguimos hablando de aviones, pero esta vez de Boeing. Y es que los problemas de esta fabricante de aviones se acumulan mientras la cotización de su acción se desploma. Este lunes apareció muerto un ex empleado que había denunciado públicamente a la empresa por usar piezas defectuosas. Además, en este primer semestre del 2024, la empresa ha registrado 7 accidentes de sus aviones. El más reciente fue el accidente que dejó más de 50 heridos en un vuelo entre Australia y Nueva Zelanda operado por LATAM, en el que salieron expedidos de su silla los pasajeros. Aterrizado en Auckland, Nueva Zelanda. Así se veía el avión que sufrió lo que la aerolínea denominó incidente técnico. Brian, en la imagen con auriculares, era uno de los pasajeros a bordo del Boeing 787 Dreamliner. Se produjo una gran sacudida. Me desperté, levanté la vista y vi al hombre que estaba sentado a mi lado en el techo del avión. Estaba totalmente estirado con la espalda en el techo y entonces cayó. Fue una locura. Pensé que estaba soñando. El movimiento despidió de sus asientos a muchos pasajeros sin cinturón de seguridad. El avión cayó de repente, de la nada. Todo el mundo empezó a gritar y a llorar. La gente salió despedida de sus asientos. Hay gente que voló porque no iban con los sentidos de seguridad. Hay una persona que estaba en el baño, que iban saliendo del baño, esa gente, la mayoría voló por el techo. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente. Más de 10 ambulancias se dirigieron al aeropuerto de Auckland para asistir a cerca de 50 heridos. Ahora los expertos están examinando las cajas negras para averiguar qué causó el incidente. La aerolínea dice estar trabajando con las autoridades para ayudar en la investigación. Este es solo el último de una serie de incidentes de seguridad que preocupan al fabricante de aviones estadounidense Boeing. Y con estos incidentes nos despedimos de la economía. A ustedes, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la siguiente emisión.